¿Realmente necesitas esto o esto? Vamos a hablar de un tema muy importante que a todos nos trae locos. Primero vamos a aclarar una cosa. Este medio fotográfico y audiovisual es algo costoso. Comienzas con una cámara, luego compras un trípode, una luz, un monitor, lentes, una buena computadora, accesorios para las cámaras, más luces, filtros, adaptadores, micrófonos, cables, modificadores, transmisores, maletas para transportar todo esto y adicionalmente plataformas y herramientas digitales muy indispensables para poder trabajar, así como los conocimientos. En fin, muchas cosas que van sumando para hacer producciones cada vez más completas y con mayor comodidad, porque sí, muchas de estas cosas es comodidad. Y a eso le sumamos que la tecnología está en constante evolución y tu equipo se va quedando obsoleto año con año. Y llega el momento en el que tienes que actualizarte. Es una constante inversión. Y luego preguntan por qué una foto o un video es caro. Porque además necesitas a alguien que te asista, o hasta un equipo completo de personas según la producción. Así que en resumen, tener siempre el mejor equipo es algo complicado en términos generales. Y he visto muchos comentarios entre la comunidad respecto a la cámara y equipo que deben tener. ¿Estás pensando en una Canon R7 de $1,500? ¿Por qué no mejor te compras una Sony A7 IV de $2,600? Estoy diciendo costos aproximados. ¿Y por qué no en vez de una Sony A7 IV mejor te compras una Sony FX3 de $4,200? Hace mejor video y es considerada una cámara de cine. Pero para cámaras de cine, mejor una especializada de más de $10,000. ¿Sí entienden a lo que quiero llegar? Nunca va a ser suficiente. Siempre va a haber más y más. A lo que voy con esto es que no necesitas tener lo más caro y tampoco la mejor tecnología. Ojo aquí, hablo de necesidad. Otra cosa es lo que tú quieres tener. Primero debes enfocarte en tener lo que realmente necesitas. Si tus necesidades son una cámara con ciertas especificaciones que cuesta $4,200, ve por ella. Pero si es una cámara a la que no le sacarías el provecho necesario, puedes invertir ese dinero en otras cosas que sí complementen tus producciones y tu trabajo. También está el escenario donde no la necesitas, pero la quieres y tienes las posibilidades, pues adelante, es completamente válido. O la contraparte, quieres esa cámara de $4,200, pero no puedes tener esa inversión tan alta. Y no hay ningún problema, puedes conseguirte una que se adapte a tu capacidad económica, porque puede ser que eso signifique que aún no tienes los trabajos que te den la posibilidad de hacer tal inversión, por lo que no le estarías sacando el mayor provecho a una cámara así. Por eso les mencionaba que no es tan necesario tener la última tecnología, porque según las necesidades y lo que realmente estás haciendo con esas cámaras será pues lo que tú estés buscando. Es por eso que hay cámaras de muchas gamas, para diferentes trabajos y necesidades. No todos podemos ni debemos tener la misma cámara. Y aquí me gustaría mencionar que el equipo irá siendo correspondiente a tus necesidades y posibilidades, no a tu talento ni creatividad. Eso es muy importante. En realidad, las limitaciones refuerzan la creatividad. Al no tener las herramientas de mayor comodidad, nos esforzamos por resolverlo de alguna manera. Y eso es algo de mucho valor en una producción. Aquí es en donde si no tenemos un difusor lo resuelves con algún albanene, donde si no tienes una pinza, un trípode, pues lo resuelves recargando las cosas en algún lado, donde si no tienes, algún modificador para dirigir la luz, pues un conito, algo que te ayude a dirigir la luz. En fin, muchas cosas que puedes ir solucionando de una manera creativa. Y si estás acostumbrado siempre a hacerlo, con todo, a la mano, con todas las posibilidades de tener todos los accesorios perfectamente para poder sostener todo, en el momento en el que no tengas algo, pues no vas a saber solucionarlo. Entonces todo es un proceso. Yo creo que es muy importante pasar por esta parte en la que tienes que solucionar las cosas de manera creativa, con poco equipo, con pocas comodidades en general, para que aprendas y para que sepas también qué es lo que necesitas. Muchas veces compramos cosas que a lo mejor no necesitamos. Compramos la pinza de no sé qué, el adaptador de no sé qué, y a lo mejor todavía no es el momento de usarlo y pueden pasar meses y no lo usamos.
Pero si tú ya fuiste a una producción en donde te hizo falta algo, ahí es en donde te das cuenta que realmente lo necesitas y ahí es en donde sí vale la pena que lo compres y busques. Entonces ahí estamos hablando de tus necesidades. Y actualmente por la economía global también se busca tener buenos resultados con la menor inversión posible. Y hablo tanto de la parte del realizador como la parte del cliente. Y ojo, aquí no hablo de que regales tu trabajo, no, sino que busques economizar. O sea, tú gana lo que tú necesitas, ¿sí? Lo que tú cuestas, lo que tu trabajo, lo que tus conocimientos cuestan. Aquí más bien la parte de economizar se refiere a una cuestión de equipo, de tal vez a veces manos, que si en una producción hay 5 personas, bueno, ver la manera en la que se pueda solucionar con 3, ¿no? Tal vez algunas cosas se puedan hacer, una persona pueda hacer 2 cosas o, en fin, no quiero yo decir así de que tiene que ser de esta manera. Yo entiendo que hay muchas producciones en las que sí se necesitan todas esas manos y es necesario, pero hablamos ya de diferentes niveles de producción. Y niveles me refiero a tamaños, a donde son muchos equipos que hay que manejar. No solo es una cámara, tal vez son 3 cámaras o es una, pero también necesitas a alguien que te apoye con una luz, con la dirección, con la edición en ese momento, en fin. Dependiendo de la producción, pues es la cantidad de gente que se necesita. Pero bueno, es una realidad que buscamos estas comodidades para poder también eficientar. Y aquí es en donde, ok, si en vez de tener a alguien que te esté sosteniendo algo, puedes tener una pinza, pues ahí estás eficientando. Pero si tú no tienes a alguien que te ayude y tampoco tienes esa pinza especializada, bueno, pues buscas la manera de solucionar las cosas. Y aquí puse de ejemplo cámaras. Pero lo mismo pasa con todo, con los lentes, con accesorios, con luces, con todo, con tripiés, absolutamente todo. Muchas veces pensamos solo en las cámaras y no nos damos cuenta de que hay muchas otras cosas en las que podemos invertir y que serán indispensables para tener la calidad que deseamos tener. Y sumando todo esto, al final terminamos invirtiendo mucho más de lo que imaginábamos. Pónganse a pensar y hagan una lista de qué es lo que ustedes llevan a una producción. Aunque solo lleven una cámara, esa cámara tiene lente, tiene baterías, tienen memorias. Y si tienen algún rebotador, todos esos detalles, y saquen la cuenta de cuánto están invirtiendo en su equipo. Y eso si solo es la cámara, pero si también tienes un tripié, si tienes una jaula, si tienes un estabilizador, si tienes luces, si tienes, como les mencionaba al inicio, una buena computadora para poder procesar los archivos y poder editar de una manera pues eficiente. Repito, este medio es caro, según al nivel que lo quieras llevar, por supuesto. Y aquí nuevamente, por eso no podemos regalar nuestro trabajo. Pero esto también será correspondiente a los resultados que podemos ofrecer. En fin, ese es tema de otro video. Mi propósito con este video es ayudarlos a hacer compras inteligentes. Tengan muy bien ubicado lo que quieren encontrar, lo que necesitan, para que sepan a qué deben darle prioridad. Y no preocuparse tanto de que deban de tener tal o cual cámara, de que la quieren. Solo analicen sus posibilidades, analicen sus necesidades, porque también cada uno es diferente. ¿Sí? Mi situación va a ser muy diferente a su situación, a la situación de otra persona. Cada uno estamos en un punto distinto de nuestra carrera como fotógrafos, como filmmakers. O sea, todos están en un proceso distinto y cada uno va avanzando a su ritmo. Pero bueno, esta es solo mi opinión. Cada uno es libre de elegir cómo y en qué invertir su dinero para este medio. Yo les doy mi consejo según mi experiencia y análisis. A mí me ha pasado que quiero algo y me emociono, pero después me aterrizo y pienso, aunque otras veces no. Y antes de cerrar con este video, me gustaría mencionar que sí es bueno estarte actualizando, tanto en qué es lo que está saliendo ahora, qué nueva tecnología hay, pero también qué conocimientos puedes adquirir. ¿Qué es lo que a ti te falta para poder dar ese siguiente paso? Déjenme saber su opinión acá en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Bye.